gracias a todos los medios de comunicación. Hemos de presentar en un rato más en la Asamblea una iniciativa que va relacionada con el uso de las plataformas tecnológicas para el transporte privado, que en México conocemos algunas de ellas como Uber, como Cabify, como AC Taxi, en donde desafortunadamente durante los últimos tiempos se han agravado las situaciones de los operadores de estos taxis. Nada menos el 20 de noviembre pasado, el gobierno de Puebla canceló el registro de una empresa que opera en plataforma tecnológica para transporte con choferes, al argumentar que carecía de un sistema de seguridad, luego de que uno de sus choferes fue acusado de feminicidio contra la estudiante Mara Castilla. Ricardo Díaz fue detenido acusado de la violación y el asesinato de Mara. Dicha desaparición se produjo después de subirse a un coche de Cabify cuyo conductor era Díaz, lo que ha abierto un intenso debate acerca de la seguridad en estas empresas de plataformas tecnológicas. Otro caso fue el de una joven en Guadalajara que denunció haber sido drogada y violada cuando regresaba de una fiesta. Andrea López Clinton, amiga de la víctima, publicó el testimonio de los hechos vividos por su amiga, la cual pidió el anonimato. Según la narración de Andrea, posteó en su cuenta de Facebook, el pasado 5 de junio, ella y su amiga acudieron a un bar en el centro de Guadalajara. Cuando Andrea decidió retirarse del bar, su amiga se quedó un rato más. Después de unas horas, la joven solicitó el servicio de la aplicación para regresar a su casa. Un conductor de dicha plataforma, llamado Víctor, la recogió. Según el relato de Andrea, y su amiga se quedó dormida en el carro. Despertó 4 horas después en un cuarto de motel. De acuerdo con la información, el conductor decidió terminar el viaje de la casa de la víctima para que quedara registro en el sistema de que había completado el servicio. La víctima acudió al Centro de Justicia para las Mujeres y atravesó un proceso de revisión médica y denuncias que duró más de 10 horas. Después de eso, ella y Andrea contactaron a la plataforma con la intención de conseguir el nombre completo del conductor. La empresa se negó a dar la información necesaria para completar la denuncia. Luego de que la usuaria denunciara la violación, la unidad especializada en la investigación de delitos cometidos contra mujeres emitió el oficio 2377/2017 para que la policía del municipio donde ella vive le brindara protección. A tal extremo se tuvo que acudir. Otra agresión contra una usuaria ocurrió el 20 de junio, en Ecatepec, Estado de México, en la cual una mujer cuya identidad ha sido resguardada fue violada por un conductor, una de esas aplicaciones, en el camino a su casa. La víctima salió de la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con destino a Ecatepec, pero en el camino el conductor se desvió y cometió el abuso sexual. Familiares de la joven acudieron a las autoridades del Estado de México y levantaron la denuncia correspondiente. Hasta el momento, el presunto culpable de violación no ha sido detenido. Un último caso para ejemplificar la exposición de motivos de esta iniciativa es el ocurrido a un hombre de nombre Giovanni, que fue robado por el conductor de una de estas plataformas durante un viaje a su casa. Se relató que el joven salió de la Ciudad de México rumbo a su hogar en Tlanepantla, la madrugada del pasado 15 de junio. En el viaje, el joven fue llevado por el conductor a un cajero automático en el que se le obligó a sacar todo el dinero de la cuenta. Después, el chofer completó el viaje en la casa del usuario. Sin embargo, no lo bajó en dicho domicilio y regresó a la Ciudad de México para abandonarlo. Estos casos de delitos de conductores que ahora conocemos, asociados a las aplicaciones en México, se unen a otros casos reportados en muchos otros países. Cabe mencionar que muchas de estas plataformas se encuentran en más de 364 ciudades de 60 países, además de los escándalos y problemas que enfrentan las empresas actualmente. La aplicación o plataformas de transporte privado se han vuelto tema recurrente en los últimos años, por haber sido el centro de noticias lamentables como las que acabamos de mencionar, que están vinculadas con delitos sobre todo de acoso, asalto y hasta asesinatos cometidos por algunos malos elementos que forman parte de ellas.
Más aún, estas plataformas, algunas de las cuales no se sujetan a las leyes de nuestro país, y cabe mencionarlo, excluyen todo tipo de responsabilidad, siendo de aceptación obligatoria para los usuarios. Uno de los argumentos que utilizan estas aplicaciones para defenderse es que no son empresas de transporte. Según ellos, no son empresas de transporte. Se definen como plataformas que ponen en contacto a personas que quieren compartir un coche o desplazamientos. En este tema cabe resaltar las experiencias de otros países que establecen valiosas contribuciones a la problemática que hoy enfrentamos a México. Cabe mencionar el ejemplo del abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, quien dictaminó que la compañía Uber es un servicio de transporte al que se le pueden exigir las licencias y otras autorizaciones para prestar el servicio en los Estados miembros, y no una plataforma online que se pueda beneficiar del principio de libertad de proporcionar servicios que otorga el derecho en la Unión Europea. Uber, agrega el abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, controla factores económicamente relevantes al servicio del transporte ofrecido en la plataforma Uber Pop, que posibilita que los conductores particulares no profesionales transporten a pasajeros en sus propios vehículos. Al imponer requisitos a los conductores, ejercer un control sobre la calidad de las prestaciones de los conductores y determinar el precio del servicio. Por eso se les considera una compañía de transportes privados. Por estas razones, el abogado excluye que Uber pueda ser considerado como un mero intermediario entre conductores y pasajeros. Además, en el servicio mixto, es decir, digital y offline, ofrecido en la plataforma, el transporte es sin duda la prestación principal y la que otorga su sentido económico. En el ámbito internacional cabe mencionar que también en Inglaterra el transporte, concretamente en la ciudad de Londres, decidió no otorgar el permiso renovar a una de estas empresas porque por cuestiones de seguridad ciudadana, ya que también se habían cometido o se podrían cometer delitos graves. Se trata pues de garantizar a nuestros seres queridos y a nosotros mismos, de hacer que estas plataformas cumplan con lo que ofrecían en sus inicios. Ustedes lo han de recordar: comodidad, operadores elegidos mediante procedimientos muy rigurosos, unidades en óptimo estado, honestidad como mínimo, aparte de que algunas ofrecían agua y otros servicios. Esto se ha ido perdiendo. El artículo 28 de nuestra Constitución, el que abre la puerta a la protección de los consumidores de una manera suficiente, dice: la ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de los intereses de los mismos. Se entiende pues que es un artículo que la garantía de los consumidores que potencia el principio de pro persona establecido por el artículo 1 de nuestra Constitución. Los consumidores son de interés, la protección de los derechos de los consumidores son de interés social, públicos, irrenunciables, y siguen el mismo principio de los derechos humanos, al ser considerados como derechos públicos subjetivos. Por tanto, el Estado debe de responder a la adecuada tutela de estos derechos e intereses. Por tal motivo, proponemos, los senadores presentes, 4 puntos que consideramos de vital importancia. La obligación de que estas plataformas de transporte privado se sujeten a las leyes y autoridades y que tengan un domicilio fijo en la República Mexicana. Cabe mencionar que Uber concretamente en su contrato, que a veces nada más señalamos que nos adherimos a sus condiciones y especificaciones, tiene su domicilio en Ámsterdam, en Países Bajos, en Holanda, porque de ahí pues las cuestiones fiscales le permiten tener o pagar menos o tener mayores utilidades, y no tienen un domicilio fijo en la República Mexicana. Lo que intentamos es que con esta reforma a la Ley de Protección al Consumidor señalen un domicilio por lo menos en México, que tengan un registro obligatorio tanto de las plataformas, las que haya, ya mencionamos 4 o 5 de ellas, y que tengan también un registro de los operadores asociados a ella, es decir,
decir, cada bimestre tendrán que presentar ante la Procuraduría del Consumidor el registro de quiénes son sus choferes, y este registro deberá contar con el domicilio, teléfono del contacto, registro federal de causantes, antecedentes ya sea laborales o penales, en fin, todos los elementos que permitan la ubicación e identificación tanto de las empresas como de los choferes prestadores de los servicios. Tercero, también planteamos que las plataformas de transporte privado deban de registrar los términos y condiciones en los que prestan sus servicios como contratos de adhesión ante la Profeco, siendo en su caso de incumplimiento puedan ser sancionadas. Hoy en día nos metimos a la página de Profeco, checamos su registro de contratos de adhesión, que son a los que nos sumamos, que ya están preestablecidos, y no existe un solo contrato de adhesión que públicamente esté en su página de las que prestan las plataformas de servicios públicos. Entonces no sabemos a qué nos estamos atendiendo, y creo que es esa instancia, la Procuraduría, la que puede exigir finalmente que esto se cumpla. Y por último, que exista una obligación solidaria de estas empresas con los choferes que prestan los servicios. No se pueden deslindar y decir, fue el chofer. Si tiene un accidente, que se hagan corresponsables con el chofer, porque ellas dicen, yo soy un servicio de plataforma, arréglate y ese es tu problema. Pero finalmente los contratamos con ellos, y que sean corresponsables si se llega a dar algún delito dentro de las unidades. Esa es la propuesta que estamos haciendo. Agregamos el capítulo 8 ter en la ley de protección al consumidor. Esperemos que esta iniciativa se turne a las comisiones de Comercio y Fomento Industrial, así como de Estudios Legislativos, para que en medida de lo posible se resuelva lo más pronto posible, se dictamine y se empiece ya a regular este tipo de plataformas. Yo agradezco muchísimo su atención y me pongo a sus órdenes. Sí, senador, tenemos una pregunta y es de Jorge Franco del portal 724. Sí, Jorge, muchas gracias. ¿Qué tal, senadores? Buen día. Yo quisiera preguntarle algo relacionado precisamente en este sentido. El día de ayer la organización Semáforo Delictivo anunció que pues los homicidios se dispararon en un periodo, en el primer semestre, 23% por encima del año pasado, y parece que se prevé un cierre al 2017 que pudiera rebasar incluso el 50%. Entonces, que en ese sentido quisiera conocer su opinión. Ya estamos viendo aquí una iniciativa para regular en este caso específico de servicios tipo Uber, pero ¿qué hay que hacer? ¿Hay que hacer un llamado? ¿Qué medidas tomar? Porque bueno, eso evidentemente pues se salió de las manos. Sí, bueno, hoy se acaba de presentar por parte del senador Torres Graciano también una iniciativa para fomentar una mejor calidad de vida hacia las personas y de seguridad social que prestan servicios de seguridad. Evidentemente esto ha sido rebasado, han sido rebasadas las autoridades, han sido rebasados, creo yo, los operativos derivados del nuevo sistema de justicia penal. Ha producido impunidad y no se trata tanto de la legislación. Tuvieron 8 años los gobiernos de los estados para poder implementar este nuevo sistema de justicia penal, y creo que hasta ahora se están poniendo las pilas en muchas fiscalías estatales. Actualmente también recordar que muchos delitos federales son relacionados con problemas del narcotráfico y la delincuencia organizada. Del porcentaje que manejas de este incremento del 23%, pues habría que analizar cuáles son delitos federales y qué es lo que está pasando. Hoy en día parece ser que toda esta carga de delitos se le quisiera transmitir a los gobernadores de los estados, cuando en otros sexenios se le atribuían al gobierno federal en la lucha que inició contra el narcotráfico. Entonces habría que distinguir cuáles son delitos federales, cuáles son delitos del orden común, y evidentemente invitar a las autoridades, pero también trabajar mucho en la prevención del delito. Ahora con el presupuesto que está aprobando hay una partida importante, no recuerdo cuántos millones, para trabajar en la prevención del delito. Yo creo que es un tema fundamental, y el fortalecimiento de las familias, por supuesto, ¿no? Sería todo, senadores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amables.